Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual de amor, de dinero, para conseguir algo, para que vuestra pareja, vuestro ex vuelva, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a materializar vuestros sueños. Y bien, Leo, voy a comenzar tu lectura. Tengo en este oráculo, es muy hermoso y con infinita información de lo que quiere decirte tu persona, qué va a hacer o cómo estáis en cuanto a vuestras energías. Luego lo emplearé al final de la lectura. Cuento con el tarot también y, como sabéis, estaré preguntando ya por esta semana de septiembre y próximos 3 meses, pero las lecturas siempre son atemporales y debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a dejar el tarot aquí. También sabremos qué siente esta persona por ti, qué pensó la última vez que te vio y qué recuerda de ti en este momento. Y también, sobre todo, me encanta saber qué piensa cuando ve o escucha tu nombre. Leo. Y comenzaré con mi baraja de almas y llamas gemelas, que como veis contiene 120 cartas que están basadas en el tarot. Y vamos a saberlo todo, Leo. No simplemente en el amor. Si hay algo material que te está preocupando, las cartas también nos darán información. Y ahora lo que haré es sacaros vuestras iniciales, Leo. Leo en el amor. Leo. Veamos, amigos. Y estas para vosotros, la F, Y, V, la N, la J y la E. Podréis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Gracias a todos por estar aquí, por llegar a nuestro canal, por vuestros comentarios, likes, suscripciones, tanto amor que no solamente compartís conmigo, sino con las personas que entran buscando esperanza, alguna solución, porque la hay, Leo. Y además representáis, como yo he puesto, este as de bastos. Gracias a todos los que me seguís desde el principio, haciendo de estas lecturas maravillosas, llenas de amor. Y ahora sí, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia. Aquello que más deseáis es lo que pido para vosotros. ¿Puede ser un sueño material, Leo? También es posible. Y ahora sí, Leo, voy a preguntar qué le depara a Leo en el amor en esta semana de septiembre. Septiembre y próximos 3 meses para Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana? Amigos míos, mirad lo que ha sucedido. Esta carta yo ya la había visto cuando se ha dado la vuelta y se ha caído al suelo. Como veis aquí, parece premonitorio, Leo, pero os estaba diciendo, los sueños, estar con vuestra persona, la ideal, el amor de vuestra vida, alma, llama gemela, un sueño que se haga material. Y es vuestra primera carta. Por un motivo, porque debéis también escribirlos, asumid lo que tenéis, porque yo hablo aquí de la terapia de la quinta dimensión y también de la ley de asunción, y sobre todo de aquellos sueños que tenéis por la noche, que os levantáis y habéis pensado, ¿por qué estoy soñando con esta persona? ¿Qué mensaje trata de mandarme a través del subconsciente? Quiero que tengáis una libreta, que pongáis sueños y que los escribáis, nada más sea al despertaros, porque después puede que se nos olvide la mayoría de los sueños, pero no al principio. Y esta persona se está comunicando contigo para decirte algo, Leo. Está aquí, porque él o ella cuando se van a dormir también piensan en ti. Hermosa carta para empezar la tirada, porque los sueños, y sobre todo los que vemos y los que escribimos, se hacen reales en la tierra. Escribe tus sueños, Leo. Muy hermoso, yo os lo cuento, porque cuando hice la baraja llevo toda mi vida soñando, como vosotros, amigos. Esto no es un don que solamente tengamos una persona, no. Y me di cuenta de que se cumplían y de que algo nos quiere decir. El inconsciente colectivo está completamente unido a través de los sueños. Hay algo que vosotros debéis saber, y sobre todo porque es la primera carta. Decidme en comentarios qué estáis soñando con esta persona. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara? Son muchas cartas. Veamos, amigos, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses? Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor
amigos míos, estáis corriendo, cazando. Almas y llamas gemelas, escuchadme. Hay una chica, como vosotras, podéis ser un hombre también, porque sé que me veis muchos, que está intentando adelantarse, que esa persona que tú amas comprenda que es un alma o llama gemela, el amor de toda tu vida, y que los dos estaríais mejor juntos. Y yo hice esta carta porque no debemos correr, cazar a nadie, porque el amor, el espiritual, siempre está ahí, estáis unidos. No es necesario que estéis hablando con esta persona todos los días o que a través de amigos intentéis convencerla. Quiero que os detengáis, Leo. Sé que tenéis mucha fuerza. Sois la energía más sensual en el tarot también, pero necesito que ahora os equilibréis, que paréis, porque a través de los sueños no es necesario salir corriendo detrás de una persona. El subconsciente siempre está unido. El espíritu también. Confiad en lo que sentís vosotros, porque es muy importante, sobre todo para las almas y llamas gemelas, y esperad que esta persona esté aquí en su momento para ti, Leo. Yo sé lo que significa correr, tener ganas ya de abrazar, de sentir a una persona, estar físicamente con ella, pero no es necesario, porque lo que hace tu persona, Leo, es correr más, pero delante de ti. Vamos a evitar esto. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo, amigos míos? Mirad qué ha sucedido. Hablaba de almas y llamas gemelas, porque ya lo sentía. He hecho las cartas, conozco este viaje también, si vosotros lo estáis. Sé lo que es una noche oscura, sé lo que es correr, sé lo que es un cazador, lo que son los sueños, por eso ya estaba intuyendo qué iba a pasar. Corréis detrás de alguien para estar unidos en matrimonio, pero queréis sentirlo físicamente. Sois llamas gemelas. ¿Qué necesidad hay, Leo? Almas, llamas gemelas sobre todo. Pensad que hace muchas vidas que ya estáis con esta persona, que en realidad no tenía un cuerpo físico, era como una especie de energía que estaba en el espacio, en otros lugares, pero estabais los dos confluyendo porque decidisteis con un pacto estar juntos y regresar una y otra vez a esta vida para encontraros, y esta vez con matrimonio. Entonces dejad que llegue, porque quiero que entendáis que hay procesos que debemos de vivir solos, no siempre estando con esta persona, y sobre todo en las llamas gemelas se hace mucho más difícil, porque sí habrá separaciones y tu persona, si está con otra o en una relación que puede ser kármica o conviviendo con alguien, deberá tomar decisiones, pero cuando él o ella vean que es necesario, Leo, sí que habrá unión entre vosotros dos. Tengo aquí las llamas gemelas tan hermosas y he saltado estas 2 cartas juntas con unos colores muy parecidos. ¿Veis? El púrpura representa siempre éxito y una conexión muy alta espiritualmente. Vuestra primera carta de estas 4 que tienen su primer signo es el Papa, arcano mayor número 5, hablándome de Tauro, porque aquí sí hay solidez, queréis estar juntos o alguna vez ya estuvisteis casados o en unión con esta persona. El Papa es una figura muy espiritual, está aquí en la tierra, pero jamás deja de tener mensajes de Dios desde el cielo, porque quiere dárnoslo a todos. Por eso os he dicho que confiéis en aquellos mensajes y sueños que estabais teniendo. Si sois un alma o llama gemela, los vais a ver continuamente. Y también pueden ser señales, símbolos, algunos números que se van repitiendo. Podéis ver su nombre, su apellido por todas partes. Estáis viendo un vídeo en YouTube, un comentario y aparece el nombre de tu ser amado, una película, estáis leyendo un diario y está aquí porque su energía, no solamente su alma, sino también vuestros guías espirituales, los ángeles, arcángeles, familiares que ya no estén, os mandan estas señales para que continuéis. No es hora de desistir, Leo, sino de estar en matrimonio cuando llegue este precioso momento. Llamas gemelas, mi amor por ti es incondicional, siempre estaré contigo, por mucho, no importa que me caces, amor mío, porque estoy aquí desde el principio de los tiempos y he regresado para decirte lo mucho que te amo. Huella álmica, unión armoniosa entre 2 personas, 2 cartas que me parecen fabulosas y que se va a dar, amigos míos. Llamas gemelas, matrimonio, como veis aquí, os amáis, queréis y además deseáis firmar un contrato matrimonial, estar tanto en el cielo, en el universo unidos, que ya lo estáis, pero aquí en esta tierra también os necesitáis.
seguid este camino, sed felices, agradeced lo que tenéis y, por supuesto, lo más importante es hacer de vuestra vida un propósito también para los demás, para vosotros mismos. ¿Cómo podemos estar aquí en la tierra no dando gracias por todo lo que tenemos? Ahí está la clave del éxito, para estar con esta persona. Seguid y confiad en el Papa. Tengo aquí a Tauro. Tauro representa en el tarot lo material, el mundo físico, pero también espiritual. Están aquí. Llamas gemelas y el Papa. Muy hermoso, amigos míos. Y una carta más, porque esto está para mí muy enlazado y claro que va a suceder. Este encuentro entre vosotros dos va a ser una unión consagrada en comunión. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de septiembre? Y veamos, amigos míos, tengo aquí tiempo divino, no necesito nada más. Mirad, amigos, tantas cartas y ahora os las voy a enseñar. Tengo aquí un 3 de pentáculos, una persona que trabaja mucho también en el mundo material, hablaba de Tauro. Este primer encuentro, te recuerdo muchísimo, amor mío, y como veis, son muy diferentes todas las cartas y para vosotros son estas. Hace mucho tiempo que os conocisteis, que todavía esta persona te está viendo, porque aquí tengo un 3 de pentáculos hablándome de Capricornio, signos muy materiales en esta tirada. Te veo, puede ser a través de las redes sociales que hayáis trabajado juntos, tengáis un proyecto todavía compartiéndolo y sabe lo que haces, te admira mucho y está orgulloso de ti. 3 de pentáculos, una carta también muy espiritual, donde alguien trabaja en una catedral. Confiáis en Dios los que estáis aquí, en vuestros guías, porque eso es lo que os está diciendo esta hermosa carta. Si trabajáis en unión con otras personas, alcanzaréis la gloria y el éxito. Te miro, me acuerdo de ti a través de este globo terráqueo. Si estáis en las redes sociales hay fotos vuestras que le recuerdan, o puede ser que quiera hacer algún viaje, estar en algún lugar que compartisteis juntos, Leo. En estas redes sociales él piensa, o a través de su vida cotidiana, puede tener estas fotos, recuerdos tuyos. Piensa la primera vez que te conoció y tú a él, y tenéis una especie de déjà vu, porque habéis sentido algo muy especial, sobre todo en ese primer encuentro, y es lo que recuerda esta persona sobre todo. ¿Qué piensa cuando recuerda o ve tu nombre? La primera vez que te vio, pero no en el mundo, en el cielo, sino en la tierra, y de repente todo tuvo sentido, Leo. Estáis apegados mucho a los recuerdos y a la nostalgia también. Voy a poner aquí Capricornio en el 3 de pentáculos. Aquí tenía la carta del mundo material. También es una persona que trabaja mucho, que quiere ver éxitos, consolidación. Que puede ser que ya tenga una casa, pero quiera conseguir más triunfos. Yo os he dicho que sin los propósitos cumplidos, lo que tenemos que hacer, nuestros objetivos, no podréis estar en unión. O tal vez sí, amigos, pero no de una forma feliz. Quiero que también piséis la tierra y asentéis, plantéis más semillas, pero no en el amor, ya lo tenéis, sino en algún proyecto o meta que queráis conseguir. Va a haber noticias y comunicación con tu persona, porque aquí podéis leer que estoy hablando del planeta Mercurio, con Virgo y Géminis. Y habla de viajeros, de tener contacto con alguien y mucho más con la carta que tengo aquí, el juicio final. Amigos, muchas cartas que veo aquí que son de parejas, de recuerdo, nostalgia, de echaros muchísimo de menos. El pasado no puede regresar. Hice esta carta de recuerdos para que veáis que no debéis quedaros estancados en lo que ya sucedió. Sí, para que podáis construir algo mucho mejor con esta persona. El juicio final viene también a decirnos lo mismo. Arcano mayor número 20. 2 dieces puede ser importante para vosotros, o que veáis el 10-10 o 20-20. Un ciclo se termina y otro está a punto de comenzar. Después de esta carta viene el mundo, que es nuestro ciclo aparentemente final, con todo lo que hemos querido conseguir. Tú querías, Leo, estar en unión, matrimonio, consolidar tu relación. El juicio final te dice que lo vas a conseguir, que tenéis una reconciliación, un resurgimiento de no solamente de vuestra pareja, sino de quiénes seráis, con mucha esperanza. Dios está aquí también, y los ángeles y arcángeles diciendo: levantaos, podéis conseguirlo. Ya es hora de perdonar a otros, de dejar la culpa atrás, y también esa nostalgia que pueda ser un pozo que os convierta en un cazador. El juicio final con una reconciliación. Tengo a Escorpio aquí hablándome
con Plutón de mucho renacimiento, de dejar atrás, sí, cosas del pasado que ya no nos servían, de levantarnos y de reconstruirnos. Podemos ser la misma alma que llevamos siendo siempre desde hace muchísimos miles de años, pero adaptándonos a las situaciones. Este tiempo llega para ti con un reloj que marca el momento indicado, como yo os hablaba al principio de la tirada. Y ahora, Leo, voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué quiere decirte esta persona. ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo? Palabra por palabra, amigos míos. ¿Qué quiere decirle esta persona a Leo? Veamos qué siente. Sensualidad. También desea tocarte y besarte, Leo. ¿Qué siente? ¿Qué quiere decirle? Aquí hay muchas cartas. ¿Qué siente? ¿Qué quiere decirle esta persona? Veamos, amor en espejo, Leo. 11-11, 2 de copas. Protección, caballero de espadas. Tú siempre estarás a salvo conmigo. Quiero protegerte de todos. Una persona que correrá hacia ti, que no hace falta que tú lo hagas, porque quiere ayudarte y no simplemente en tu relación estar con él sentimentalmente felices, sino que desea y se preocupa por ti, que si tienes algún negocio, un trabajo, algo material que tú quieras realizar, también está aquí diciendo que va a darte su apoyo y que romperá hasta los vientos con su espada para hablar contigo. Muy protector tu persona. Tengo el mago también presente, con Mercurio de nuevo, Virgo y Géminis. Realidad número 1, hablándome de nuevos comienzos. Aunque no me veas, estoy haciendo lo necesario para reunirme contigo. En secreto, en oculto. Una persona que se puede estar escondiendo y que hace algún tipo de artimaña, de estrategia, pero en el buen sentido, para estar a vuestro lado. Con comunicación y movilidad. Puede ser que se esté moviendo de un país a otro, de un lugar, para reunirse con vosotros. Alguien que también está, que sabe, que tiene muchas habilidades, poder y grandeza, y que tiene mucho control sobre sí mismo. Sensualidad. Tú eres mi pasión secreta. Desearía besarte toda la noche. En oculto también, aunque otros vean a esta persona como si tuviera todas sus emociones muy contenidas y muy estable, eres como el mago que oculto algo detrás que nadie ve, mi pasión secreta. Muchas ganas de abrazarte y de besarte, lo que veíais vosotros en las imágenes, matrimonio y encuentro. Mucha ternura, amor en espejo, 2 de copas, Cáncer, hablándome de nuevo de una consolidación matrimonial. 11-11. Eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida. Veo estos números todo el tiempo en mi reloj, mi móvil, las matrículas de coche. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué eres tú? Deseo que seas mi mujer o mi marido. Y estos números os llevan el comienzo o os están avisando de que algo va a suceder. Va a haber una unión con vuestra persona, pero algo más. En el mundo material hay sueños que queréis realizar. Leo, debéis comenzar y creer en este 11-11. El 1 siempre representa empezar. Tendréis que seguir una serie de etapas. Puede haber alguna torpeza, dificultad, pero la superaréis porque vuestros guías os dicen, estamos aquí también. Y cada uno de vosotros se mira en espejo, como hace en mi carta. Hay una chica que se mira. ¿Y quién hay detrás del espejo? Tu persona. 11-11, Cáncer, con muchos sentimientos, Escorpio y Cáncer. La luna que también me habla de los sueños y de la alta sacerdotisa. Estos sueños que son premonitorios, Cáncer. Y ahora voy a sacar el tarot para saber algo más que le depara a Leo en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses. Voy a sacar una carta para vosotros que le depara a Leo en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses. Leo, entre 78 cartas del tarot tengo el 10 de copas, la familia unida. Leo, cansancio y agotamiento. Vuelve a repetirse el caballero de espadas. Estoy aquí, dispuesto a luchar por ti y a enfrentarme a otros. Romperé los cielos, lo que haga falta para estar contigo y haré que mi caballo llegue hasta ti. Puede ser alguien que se pueda estar movilizando. Leo, 2 de copas. Te quiero. Te quiero. Como mi marido o mi mujer. Estamos siempre juntos, en unión, ¿lo ves? Aquí hay 2 esferas que simbolizan como un número 0. Como el loco también, principios
y sin que nunca haya un ciclo final realmente, porque aquí se contiene toda también la sabiduría, amigos míos, y estáis aquí entre estas dos esferas y dos copas que están llenas de amor y de muchos sentimientos. Vuestro corazón se está enlazando y llegando a vuestras manos. ¿Veis aquí? Están compartiendo la misma chispa del corazón entre vosotros dos, las manos pegados, como esta carta que quiero enseñaros bien, del 11-11. Aquí no lo veis, pero en el tarot aparece una pareja que se va a dar en matrimonio, consolidada con un caduceo. Deseáis y vais a veros así con esta persona y no tenéis que temer nada, porque estos comienzos van a llegar. ¿Veis que tienen sobre la cabeza de nuevo otra esfera muy brillante, casi como un sol, que está encendido, que sois vosotros y os comunicáis a través del chakra corona, pero también a través de los otros chakras? Somos todos una energía. Y lo que yo más siento es vuestro corazón a través de las copas. Cáncer, vuelve a repetirse, ha habido agotamiento, puede ser que hayáis tenido que descansar o tomaos unas vacaciones con este 4 de espadas, que yo la tomo a modo de consejo. Os habéis dividido vosotros dos. Siento que algunas de las personas que me escucháis habéis podido ser esposa o esposo ya de esta persona, o habéis tenido una convivencia de pareja muy consolidada y os sentisteis separados, angustiados, cansados, como si todos vuestros chakras estuviesen en desbalance. Dejad que este 4 de espadas os ayude y os sane también. 10 de copas, estoy hablando de Piscis, todos los signos de agua están aquí. Deseo verte conmigo, crecer junto a mí, junto a nuestros futuros hijos, o si los queréis tener, o ya tenéis niños en común, o puede ser que sea de otro matrimonio. ¿Veis cómo está esta mujer? Tan verde y fértil, y lleva muchas copas anudadas a su cuello, el chakra garganta. Tengo ganas de hablar contigo, de hablarte sobre todo de todos mis sentimientos con estas copas que están rebosantes de amor por ti, y te miro mucho. Deseo que este arcoíris, que está también presente en esta carta, el 10 de copas, brille para nosotros dos, felices, juntos, y que todos nuestros planes también matrimoniales podamos hacerlos unidos los dos, porque esta persona te ayudará mucho a ti y tú también a él o a ella, Leo. Y ahora voy a sacar esta baraja, voy a poner aquí 10 de copas, tengo a Piscis, muy hermosa carta que me habla de reconciliación. Una tirada que estoy viendo, 10, el 20, el 2 para vosotros. Caballero de espadas, voy a poner que es Géminis. Y siento, amigos, que se van a estar cerrando ciclos para vosotros, y vais a comenzar uno muy diferente, sorprendente diría yo, con el mago. Voy a colocar también el mago, Virgo y Géminis, ya lo he puesto. Y ahora sí, estas dos cartas son para vosotros, amigos míos, mensaje que vais a recibir de vuestra persona. Otoño, está hablándome de Libra, Escorpio y Sagitario. ¿Veis? Ha podido haber un final de ciclo para vosotros, o que este otoño fuese algo desgastante. Con el 4 de espadas es lo que siento. Se cayó algo, y a pesar de ello, pudo ser un alejamiento. Hay hojas que se caen aquí porque es necesario, como cada temporada o estación del año. Se sigue manteniendo vuestro amor en este árbol muy hermoso. Tu persona o tú podéis tener a Libra, Escorpio y Sagitario también en vuestra carta. Paciencia. El tiempo divino llega, amigos míos. ¿Cómo son las cartas? ¿Cómo se sincroniza todo? Ha habido también crisis, dificultad entre vosotros dos, separación. En esta carta también lo estaba sintiendo. 4 de espadas. ¿Veis? Estos dos cuerpos están aquí desplegándose, desuniendo. No hay balance. Esta carta es Libra. Y en esta carta también hay dos personas que están juntas, pero se quemaban. Había una serie de inconvenientes, dificultades que vosotros estabais muy por superarlos. No podíais más. Veo el desgaste también físico y mental que habéis tenido junto a esta persona. Crisis. Y con estas cartas me está diciendo que vais a recibir un mensaje, Leo. Mensaje recibido. Está muy claro en esta baraja, como lo veis. ¿Habéis pensado cuántas veces o cómo esta persona se podría poner en contacto? Pudiera ser a través de un WhatsApp, de una llamada, de un email. Aquí ponen en esta carta que será un mensaje escrito. Y yo también lo siento así. Número 26. Puede ser en el WhatsApp que de repente estéis
encendáis vuestro teléfono, lo desbloqueéis y encontréis un mensaje de esta persona. ¿Cuándo va a suceder? Porque en esta baraja también hay tiempos. Tiempo divino. Amigos, es que es lo mismo, vuelven a repetirse prácticamente la mayoría de las cartas, por muchas barajas que yo utilizase. ¿Qué veis aquí? Un reloj marcando el juicio final. En esta también hay que tener paciencia. ¿Veis lo que marca este reloj? 2 meses. Ahora es como si hubiese sentido que hasta el reloj se movía, las agujas del reloj. Amigos, 2 meses. Qué hermoso es cómo se alinea todos los mensajes. ¿Estabais esperando? ¿Estabais corriendo? Deteneos, tened paciencia, como yo os he dicho, porque en este plazo de tiempo va a suceder algo también mágico, porque el mago es también una especie de brujo y llega hasta aquí, llega tu persona. En este tiempo divino, os pone aquí muy concreto 2 meses, un mensaje de esta persona que tanto estáis deseando. Voy a poner también aquí, ya había puesto Libra, quiero que descanséis, si habéis tomado vacaciones, me encantaría y sería lo mejor también para vosotros. Y confiad en que todos tenemos oportunidades, una y otra vez, como los círculos. Esto es lo que estaba sintiendo, amigos, porque es que mirad, podría estar aquí diciéndoos muchas cosas. ¿Veis? Las esferas de este reloj también se encuentran aquí y también en el 2 de copas. Os he dicho que los ciclos siempre son infinitos, nunca terminamos ni de vivir en esta vida y en las siguientes. Esto se estará acercando para vosotros, pero no es un final con vuestra persona. Siempre estaréis unidos, en las siguientes vidas también. Pues hasta aquí llego, Leo, con vuestra lectura, me ha encantado, es fascinante todo lo que estaba viendo, quiero que la escuchéis más de una vez porque como veis hay muchísimos mensajes, las ilustraciones, las fotografías, pueden ser números, algo que sea importante para vosotros. Gracias a todos por estar aquí, por vuestro cariño, mensajes, suscripciones, activad la campanita que llegaré con nuevas tiradas, os deseo mucha felicidad, os quiero mucho, mis bendiciones, besos y abrazos para todos, disfrutad de este mes de septiembre, tomad bien los consejos de las cartas y nos veremos en la siguiente lectura. Gracias a todos de corazón.